Estar en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Estamos bendecidos por estar aquí, ¿verdad? Estamos gozosos. ¿Está contento, hermano? Amén. Cantemos, mis hermanos. Mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Estemos gozosos de estar en la casa de nuestro Dios alabando su santo nombre. Y vamos a entrar en los momentos de adoración, mis hermanos, con ese mismo gozo, con ese mismo júbilo. Dice: con mi Dios yo saltaré los muros. Amén. Amén, hermano, ponga una sonrisa en su rostro. Cantemos a nuestro Dios, alabando al Señor con sus palmas.
cántalo muy fuerte. Mi libertador. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias al Señor somos libres. Amén. Dice el siguiente canto: soy nueva criatura, porque lo declara la Escritura, dice su palabra. Como dice, si algún, se me fue el texto. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bien, usted sí se lo sabe, hermano, me agarraron los nervios. Vamos a cantar este hermoso canto, mis hermanos. Soy nueva criatura. Alabando al Señor con sus palmas. Cantemos juntos. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. Cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Hermanos, soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura. Vamos a cantar que eres libre. Cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Vamos a estar aprendiendo este canto, hermano. Y bien, vamos a seguir cantando al Señor y entrar en esos momentos de adoración a Él y decirle: Señor, gracias porque podemos cantarte, podemos alabar tu nombre. Siento su gloria, dice este siguiente canto. Venimos en esta tarde a entregarte el corazón, Señor.
la honra y la gloria. Puede tomar su asiento. Vamos a continuar con nuestro programa. Es el tiempo de la predicación en labios del pastor Francisco Débora. Lo van a tener coach, ya préndelo, y ahora sí. Bueno, es una alegría estar acá. ¿Y qué celebramos la próxima semana? ¿Qué? No, a ver, voy a corregir. Nosotros somos cristianos y la Biblia no nos habla de ningún domingo y menos de un ramo. Si queremos ser bíblicos y es lo que nos toca, nosotros celebramos la entrada a Jerusalén. Pero empecemos a corregir nuestro vocabulario. Como tampoco celebramos, ya he explicado que Jesús no murió un viernes, no celebramos el viernes de crucifixión. Como tampoco celebramos el sábado de gloria, porque somos cristianos. Entonces, es bueno corregir. Entonces, ¿qué celebramos la próxima semana? La entrada a Jerusalén. Hermanos, no pongamos nombres a actividades que la Biblia no tiene, ¿no? O sea, si la Biblia le llamara de alguna forma, claro, es bíblico, pero la Iglesia Católica no tiene que influir sobre nosotros. Entonces, corrijamos. La próxima semana sé que los niños tienen su actividad y van a hacer algo parecido a esto, enfocando en esa área, pero usted corrijan, no son ramos y se utilizan ciertas cosas como lo hizo Jesús, ciertas palmas, pero no le ponga nombres. Yo creo que es más sano. Bueno, estamos viendo la carta a los Romanos y dentro de esta carta hemos podido ver cómo a lo largo de estos capítulos, no sé cómo ha sido su lectura, no sé cómo ha sido su asimilación, pero es muy probable que dentro de este tiempo que hemos tenido estudiando la Biblia, ha habido cosas que nos han complicado. Les decía, una de las cosas que más, algo que más me llama la atención, como el apóstol Pablo habló mucho de este tema de la predestinación, pero fue el más grande evangelista. No hubo nadie que lo superó. Y a veces a mí me da risa cuando personas lo explican tan fácil, la predestinación y la elección, pero yo siempre analizo, claro, pero no ganan almas, no disipulan almas, y así pues bien fácil hablar de la predestinación y la elección. Y yo creo que eso genera más que una ayuda, más que una edificación, genera una apatía dentro de la iglesia como tal. ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil creer que ya los que están son los que Dios eligió y Dios apartó, y que es cierto, pero a nosotros nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, mientras yo, al menos mi postura es, mientras yo no logre o trate de imitar al apóstol Pablo, no trataré de decir, bueno, el que llegó y lo que demás no me interesa. No es eso parte de la gran comisión. Entonces, preocupémonos de eso y su visión de las cosas va a cambiar. Leíamos la semana pasada cómo Pablo, a pesar de que habló tanto de esto, en Romanos capítulo 10 no va a ser un resumen completo, sino algunas cosas nada más, voy a mencionar, cómo Pablo dice que el anhelo de su corazón y su lamento es por salvación para Israel, porque dice, yo sé que tienen celo de Dios, pero que lamentablemente no son salvos. Y ahí es donde Pablo dice, a pesar de que ellos tenían algo especial, a pesar de que ellos habían sido enseñados directamente con el mensaje de Dios, no habían propagado este mensaje como era parte de lo que Dios enseñaba. Y prueba de ello que se fueron alejando cada vez más de los principios, y veíamos la semana pasada como de un pueblo que no era pueblo dice, voy a provocarlos a celos porque la nación toda me ha abandonado. Y yo creo que uno de los pasajes tristes es cómo Dios, trabajando con un hombre, eligiendo a una persona para hacer una nación, la nación, entendiendo los principios, se fueron alejando. A lo largo de la iglesia, según el autor que usted escuche, hay por lo menos 4 o 5 periodos de la iglesia.
vemos la iglesia apostólica, que es de los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia del reino como tal, o la iglesia de esa época. Vemos la iglesia de la Reforma y la iglesia hasta ahora. Pero a lo largo de estos periodos, la iglesia medieval, ahora se me viene el nombre, a través de todos estos periodos, algunas personas consideran que así como la nación de Israel enfrentó un proceso como lo presenta la iglesia, hay algo interesante donde se ven 4 aspectos en la vida de cada individuo. Miren, para algunos de nosotros esto es una convicción y va a ser inamovible porque es una convicción. Pero probablemente para la generación que sigue, esto es una conveniencia. Conviene estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay beneficios, aunque no es una convicción, pero sí conviene ser cristiano. Para otro tercer grupo sería un rechazo. Ya no es una conveniencia y ya no tienen interés en Dios. Y todo lo espiritual ya genera un rechazo y no es bien visto. Y tristemente, por último, se da un odio. A lo largo de la época de la iglesia se puede ver estos periodos, pero también en la vida de cada familia se ven estos aspectos. Por eso que creyentes que han crecido con los principios cristianos, ahora probablemente están en un odio. Cualquier cosa que tú le hables de Dios es para ellos incomodidad y es hasta aburrido y les genera una incomodidad. Para los que es una convicción, no cesamos de hablar de Dios. Para los que es conveniencia, cumplen y dicen, yo ya fui el domingo y el resto de la semana no me interesa acercarme a Dios porque yo ya cumplí el domingo. Es una conveniencia. Y cada uno vamos a ser enfrentados de acuerdo a quién es Cristo y de acuerdo a qué es nuestra fe y cómo está cimentada. Y por eso ¿por qué menciono todo esto? Porque a partir de ahora vamos a ver cómo el Señor empieza a mostrar, bueno, a través de la escritura de Pablo, cómo a pesar de que la nación de Israel es tan numerosa, solo un remanente realmente es salvo. Y son textos complicados, como lo hemos venido viendo en estos 3 capítulos. Ya la próxima semana, del capítulo 12 en adelante, vamos a ver un cambio radical donde ahora habla podríamos resumirlo así. Una vez que Pablo enseña desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 o como tal, toda la doctrina y todo lo que quieren, ahora dice, vayan y pónganlo en práctica. Capítulo 13, 14, 15 y 16 es el área práctica de todo este mensaje. Capítulo 12 sigue siendo un poco de doctrina. ¿Por qué? Porque habla de los dones espirituales y el uso que los romanos debían tener. Pero entonces vamos a ver el remanente. ¿Cómo es que existe o cómo es que se da este remanente? Si abren su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 11. Sigo pensando que estamos el miércoles y no por el día, pues es obvio que es domingo. ¿Ya? Pero si me equivoco, yo sé que ustedes saben que aquí esto no se va a equivocar, ¿ya? Miren, vamos a leer Romanos capítulo 11 y voy a leer un versículo a la vez hasta el 4 y voy a ir haciendo el énfasis y deteniéndome explicando lo que tiene que ver. Pero una vez que tienen ahí Romanos 11, obviamente no podemos ir a la Biblia sin la dirección del Espíritu Santo, así que voy a orar. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde que nos permites estar aquí para alabar, glorificar y exaltar tu nombre. Hemos venido, Señor, con la necesidad de que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Todos nosotros, Señor, hemos venido con diferentes cargas o necesidades. Tú conoces cada corazón y te rogamos, Señor, que estés obrando y que estés motivándonos a seguir adelante a pesar de adversidades que podamos enfrentar. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, así como los que puedan escuchar la predicación a través de internet, para que también la misma sea de edificación a sus vidas. Te damos las gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, miren, dice entonces en el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y simplemente dice, en ninguna manera. Esta palabra desechar, nosotros quizás en nuestro castellano desechar es tirar o botar, ¿no? Como tal. Pero la palabra tiene un significado diferente cuando lo vemos y es dejar a un lado, que tiene un contexto diferente. Esto es algo que se está usando
cuando yo lo pongo acá, simplemente lo estoy desplazando a algún lugar porque no lo voy a usar. Si lo vuelvo a regresar es porque tiene un uso. Es diferente cuando hablamos de desechar, cuando digo esto ya se va y nunca más lo vuelvo a ver. En este caso, con respecto a la nación de Israel, dice Pablo, lo ha desechado, dice no, simplemente lo ha dejado a un lado. Porque el trato en este momento es con toda la humanidad. Mire la segunda parte. E interesantemente, ya explicado en Romanos 6, en Romanos 10, esta palabra en ninguna manera aparece varias veces. Si usted no recuerda, váyase a las predicaciones anteriores, ahí le va a decir la cantidad de veces que aparece esa palabra. Cuando menciona esto, Pablo está diciendo, no es así. Simplemente ha hecho una pausa con Israel. Y mire, dice el siguiente texto, bueno, el texto, la segunda parte. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha dejado a un lado, le doy ese contexto, Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? ¿O no sabéis qué dice Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, y miren triste versículo, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Cuando el propio profeta, cuando él les da este mensaje, la nación estaba tan decepcionada, vamos a llamarlo así, o tan alejada de Dios, que simple y sencillamente a Elías, al darles un mensaje, ellos querían matarlo. Por eso él explicaba que dentro de la nación de Israel, como puede ser en nuestra vida, en el periodo de la iglesia, pueden darse estos 4 periodos. A esta altura Israel ya tenía un odio hacia todo lo espiritual. Partieron de una convicción, después fue una conveniencia porque Dios les proveía todo y les había prometido muchas cosas, era una conveniencia. Después hubo un rechazo y recuerde que a lo largo de Éxodo como Levítico, la nación constantemente se quejaba y murmuraba acerca de Dios. Y ya por último vemos aquí un odio y un rechazo total. Y todos aquellos que les advertían, lo vemos con Isaías, lo estamos viendo con Elías, lo vemos con el propio Jeremías, que tenían un mensaje desafiador, un mensaje desafiante para la nación de Israel, mostrándoles que iban a ser cautivos y que iban a ser llevados a Babilonia y que iban a ser oprimidos por esta desobediencia. A todos aquellos que les daban este mensaje de advertencia, ellos los rechazaban. Y lo vemos ahora en día, ¿no? Cuando usted trata de hablar de estas maravillas de Dios, cuando usted trata de exponer el mensaje, algunos probablemente se van a burlar, algunos los van a insultar, algunos probablemente los van a odiar. ¿Por qué? Porque la gente no está interesada en escuchar acerca de este Dios que salva, a este Dios que transforma y este Dios que tiene el deseo de acercarlos a Él mismo. Y por eso que parte de la labor del evangelismo es complicada. Y claro, cuando usted, algo que le puedo dar como consejo, cuando nosotros hablamos de Dios y evangelizamos, es cierto que humanamente puede ser incómodo que alguien te trate mal o incluso hasta te ofenda, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que esa persona, si realmente no entiende el mensaje de salvación, si esta persona realmente no cambia su parecer, sabemos cuál es su destino. Y el rechazo, es cierto que tú lo experimentas, pero más que hacerte sentir mal y dejar de pensar que te ofendieron a ti, ve lo triste que es que ellos están rechazando al propio Señor. Aquel que vino a morir a la cruz, aquel que vino a dar su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo, cuando ponemos la vista en esto que experimentamos, tú estás dejando de lado a la persona importante. Por eso que no tengas temor, y aunque pueda ser muy incómodo, tú ves que el final es más trágico de aquellos que te rechazan. Al Señor lo rechazaron, al Señor lo humillaron, lo desnudaron, lo avergonzaron, lo hicieron sentir lo peor, y Él dijo, por amor yo tengo que morir por ustedes. Entonces, hermano, no pongas tu enfoque en cómo te sientes después de ser rechazado. Piensa que en algún momento tú y yo rechazamos igual a Jesús. Por algo Él vino a morir en la cruz para cargar el pecado de todos. Mira versículo 4. Pero recuerden que en gramática los que saben hace un contraste, muestra un lado diferente.
qué le dice la divina respuesta? Mire qué maravilloso. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hablando de textos del Antiguo Testamento. Mire, veamos primeramente Lucas capítulo 20, versículo 16. Lucas capítulo 20, versículo 16. Y Lucas escribe acá lo siguiente: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Lucas viene hablando palabras del Señor de estos labradores malvados. Después puede leer el contexto. Pero cuando ellos escuchan, dice: ¿cómo? ¿La viña se las va a dar a otros? Sí, haciendo lo que está haciendo con nosotros, de este cambio de pueblo, de un pueblo que no era el elegido para ciertas cosas, pero ha sido ahora adquirido, y ese es donde entramos nosotros. Mire Salmo 94, 14. Salmo 94, 14. Y Salmo también expresa algo muy triste y lamentable con respecto a la propia nación de Israel. Salmos 94, 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y lo vemos que aunque toda la nación se había pervertido, Dios siempre mantiene un remanente, y este remanente es un número, es una cantidad pequeña en relación al total. Pero vamos a ver de dónde vienen estas citas que menciona Elías, o que más bien que menciona Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y aquí el texto nos viene ampliando más. Elías viene con algo, viene huyendo de Oreb. ¿Por qué? Después puede leerlo con más tiempo, pero mire lo que dice acá. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel, vuelvo a repetir, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y versículo 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Y si recuerda, Elías ora porque venga lluvia, y Elías viene haciendo una serie de milagros tan maravillosos que experimenta un vivo celo, un deseo de servir a Dios. Pero entre más Elías más se comprometía con Dios, la nación de Israel más lo rechazaba. Y para Elías fue un desafío. Para Elías fue algo muy triste ver cómo se estaba alejando y cómo, dice, han matado a los profetas. En la propia persona de Cristo dice un texto que a veces citamos mal, ¿no? A lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Venir en a la tierra, tomar forma de hombre y morir en la cruz. Ese era lo suyo. Y los suyos, la nación de Israel, no le recibieron. El propósito de Dios era, y muestra aquí en el Evangelio de Juan, que el propósito, lo suyo, era venir a la tierra. Pero la nación de Israel lo desechó. Y como tal, dice entonces, bueno, Él empieza a obrar diferente. ¿Por qué? Porque la nación no tenía esta relación con Él. Pero si avanzamos un poco más, llegamos a Romanos capítulo 11, versículo 5. Nuevamente regresamos allá. Y mire lo que nos dice ahora el texto. Ya recuerde que habla de un remanente. En el Antiguo Testamento habla de 7,000 hombres. Pero ¿qué nos dice ahora acá? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente. ¿Y qué dice? Mire lo maravilloso. Dice: a pesar de que todos merecían un rechazo, como yo soy bueno y es por gracia, es decir, algo que yo otorgo, voy a guardar un grupo. ¿Por qué? Por pura gracia. En la Biblia, como está acá escrito, mire, dice: remanente se refiere a un grupo pequeño de personas que permanece fiel a Dios en medio de la apostasía o de la negación de la fe, o del rechazo de la fe,
la adversidad o el juicio divino. A pesar de todo lo que ocurría, dice la palabra, un pequeño grupo se ha mantenido. Y algo bien interesante, probablemente ustedes escuchan, o más bien, perdón, lo han visto. Cada vez el cristianismo ha ido cambiando. Posturas que en el pasado o acciones que en el pasado eran impensables dentro de una iglesia con sana doctrina, llámele el nombre que quiera, porque no solamente hay bautistas, hay buenas doctrinas en muchos lugares, ahora han cedido ante la presión del mundo. A veces el púlpito, bueno, no es malo que si pasa una mujer, total, pues al final todos podemos ser edificados y ceden. Y cosas que en el pasado, cualquier grupo, no era como parte importante porque sabían que no era correcto, empiezan a ceder. Y es que probablemente la mujer tiene más capacidad, puede ser, eso no se trata de capacidad, se trata del orden que Dios estableció. Y empiezan a ceder. Y dice, bueno, ¿y por qué entonces no puede hacer esto? ¿Y por qué no puede hacer otro? Y quizás, bueno, en lugar de cantar alabanzas, o en lugar de tener predicación, hagamos una hora de puras alabanzas y nada más que pase alguien a dar un versículo y sigamos alabando, porque eso nos edifica más. No estoy en contra de la música, a mí me gusta porque en la eternidad es lo que vamos a hacer, alabar al Señor. Yo les he dicho, si aquí le cuesta cantar, gloria a tu nombre, siento tu gloria, todo lo que cantamos, si a usted le cuesta eso, ¿qué va a hacer en la eternidad? Señor, a mí ponme atrás porque sabe que a mí la alabanza no me gusta, entonces mejor me pongo a hacer otra cosa. Ahí no va a haber tiempo porque toda la honra y gloria va a ser para Él. Así que preparémonos, pero entonces, a pesar de esto, Dios tiene un remanente. Mire, avanzamos al versículo 6. Y si por gracia, que entendemos qué significa, algunos definen la gracia y no está mal, a veces se hace por una forma práctica. Decir, ¿qué es la gracia? Es un regalo que Dios me da que no merezco. Y no es malo, es buena definición. Pero creo que hay una definición más amplia que complementa esto. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es la gracia? Ok, yo lo explico así. La gracia es todo aquello maravilloso que Dios hace por mí, pero que yo no hago por Él. Es decir, Él me ama. No necesariamente yo le amo de la misma forma. Él me busca, no necesariamente yo le busco de la misma forma. Entonces, por eso creo que la gracia, vuelvo a repetir, es todo aquello maravilloso que Dios hace por mí, a pesar de que yo no le entregue lo mismo. Y véalo en usted, Él le dio la vida a través de su muerte en la cruz, pero ¿cuánto le glorificamos con nuestra vida? Él dice que constantemente nos está buscando para acercarnos a Él. La oración, práctico. ¿Cuántos de ustedes le buscan en oración? Salmo 5.3 dice, de mañana oiré mi voz. Y algunos dicen, es que la mañana es el mejor tiempo. Pero si usted sigue leyendo todos los salmos, hay alguien que dice, a mediodía, en la tarde y en la noche. Y hay uno que dice, todo el día mi deleite es en ti. ¿Cuál es el mejor momento para hacer devocional y buscar a Dios? Todo el momento. Hay quienes les gusta en la mañana, qué bueno. Hay quien les gusta a mediodía, qué bueno. Y hay quien le gusta en la noche, qué bueno. Y hay alguien que le gusta las 3 veces, qué bueno. No, lo importante es buscarlo. Y usted sabrá cuál es el momento. El punto es, usted busca a Dios. Bueno, el domingo, porque venimos acá. Y el resto de la semana, tengo tantas cosas por hacer. Pero ¿qué ocurre tristemente? Hay una desgracia y nos acordamos todo mundo de Dios y pongámonos a orar y hagamos, pasa la tragedia o pasa la situación y se acaba esta gracia y ya no hay una necesidad de Dios. Es triste, pero ocurre. Vuelvo a leer el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras, y lo entendemos, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. He explicado, lo vuelvo a hacer si no. ¿Sirven las buenas obras? Sí. ¿Por qué? Porque confirman quién soy en Cristo. Si no tengo buenas obras, dice, bueno, más que hermano parece primo, porque no tiene una buena actitud.
Entonces, son buenas las obras porque confirman. Después lo puede leer también en Tito capítulo 3, versículo 5. Bueno, de hecho vamos a leerlo, Tito capítulo 3, versículo 5. Habla con respecto a estas mismas obras, porque puede ser que usted piense, bueno, si no sirven las obras, entonces ¿para qué las hago? Pero sí tienen un propósito. Mire, Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el propósito por el cual Dios nos salva y el por cual las obras nos permiten acercarnos a Él. Y es un reflejo. Pero mire, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo está antes de Tito. Si es que todavía permanece allí, si no, bueno, busque Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y habla casi igual. Mire, Pablo le escribe a Timoteo algo similar a lo que le escribió a Tito. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vuelve a reafirmar. Pero regresemos a Romanos capítulo 11 y vamos a ver el versículo 7. Y mire qué es lo triste. Pablo lo refleja así. ¿Qué pues? Parece muy mexicano, ¿no? ¿Qué pues? No, pero no, te estaba hablando en otro contexto. Ya vamos a poner serio mejor. Mire, versículo 7 dice así. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Y responde el mismo Pablo. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Fue tanto el pecado de la nación de Israel, fue tanto el rechazo de Israel, fue tanta la indiferencia de Israel, que Dios, si han escuchado, han leído en el Nuevo Testamento, dice que les ha sido puesto un velo. Por eso que cuando todos los judíos, logran entender este mensaje de salvación, hay una alegría en sus corazones. Una de las cosas más impactantes que a mí me han ocurrido dentro del Evangelio fue cuando visité a un grupo de judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Son judíos creyentes, simple y sencillamente. Mantienen cierta liturgia judía, sí, porque vienen de ese trasfondo, pero las predicaciones, la forma de la liturgia es muy similar a la de nosotros, no cambia. Ya algunos probablemente hablan en hebreo, pero como hay mortales que no hablamos hebreo, nos ponen la canción en español y la cantamos también en español. Pero a donde voy lo siguiente, era la fiesta de Esther, estaban celebrando el Esther, la actividad como tal, y empezó a predicar el pastor, porque algunos le llaman rabino, pero en realidad es un pastor. Pero desde que empezó a predicar y empezó a buscar el ejemplo y a asociarlo y relacionarlo, una mujer no paraba de llorar, y lloraba, y lloraba. Y todos se quedaban así, y él seguía predicando y exponía. Bueno, resumen, está terminando el pastor de predicar, casi terminando, y algo que a mí me llamó la atención, que la mujer dijo: todo el tiempo ha sido tan claro, ¿y por qué no lo había aceptado? Dice, lo he visto desde la Pascua, lo he visto desde la fiesta de los tabernáculos, lo he visto desde la fiesta de Esther, lo he visto tantas veces, ¿por qué no lo había visto? Fue el mensaje, puede usted leer Esther y entiende de qué habla el libro de Esther, fue tan directo, dice, es obvio que todo apunta a una sola persona. Y todo, yo escuchando y observando, y dice, no tengo que pedir por un Mesías, Él ya vino, y lo que tengo que hacer es recibirlo y creer en Él. Y se paró y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Otra hermana la llevó y le empezó a evangelizar, y dice, pero yo estoy en deuda. Y simplemente le dijo,
Si estás en deuda, ve y habla a los demás de Cristo. Pero nunca, al menos yo, nunca había visto una conversión tanto que me impactara como el ver a una mujer judía entender quién era el Salvador. Y no digo que no sea acá que alguien llore, que se emocione, está bien, yo no puedo decir que eso es malo porque yo no conozco los sentimientos de cada persona y no puedo juzgarlos tampoco, pero nunca he visto un quebranto como esa mujer lo pudo hacer. Y después pasó el tiempo, vuelvo a ir otra vez a ese lugar y la hermana, ya como hermana en Cristo, yo me acerqué y le dije, ¿puedo conversar con usted? Me dijo, sí. Y ya le conté, le dije, yo vine cuando en su conversión, dice, mi vida ha cambiado. Dice, ¿sabes qué? Le habló, dice, aquí está mi esposo, judío también, logró entenderlo. Ah, qué bien. Y mira, ahí están mis hijos. Y yo le digo, ¿le puedo hacer otra pregunta? Y dice, sí, no te preocupes. ¿Y cómo llegaron ellos a los pies de Cristo? Les tuve que hablar yo. Entendió perfecto. Y eso es parte de lo que nos toca. No se trata de qué usted ha recibido, sino de qué usted ha dado. Ya hemos recibido lo mejor, la salvación. La pregunta es, ¿usted la ha compartido? Esta mujer le entendió primeramente y fue tanta su carga que lo primero que dijo, mi familia lo tiene que conocer. Y después no para allí, me dice, y casi se convierte en mi mamá. Dice, estoy obrando allí. Dije, bueno, hay que orar por eso. Hermanos, cuando una persona entiende lo que Cristo ha hecho, no para de compartir lo benéfico que es Cristo. Y la nación de Israel no lo había hecho así. Mire versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Mire qué tuvo que hacer Dios por tanta indiferencia que ellos tenían, los hizo más duros. Qué injusticia de Dios. Recuerde que Él elige a quien quiere y porque Él sabe todo y Él tiene el conocimiento absoluto de todo. Algunos lo habla acá, los escogidos, entonces tenemos cierto valor sobre Israel. Sí, porque hemos cedido ante la gracia y ante el amor de Dios. Entonces los israelitas están desechados, no, porque hay un remanente que también se puede mantener, porque esto todo se resume por la gracia, no hay otra forma. Mire Isaías 29 del 9 al 13, Isaías 29 del 9 al 13. Y leo algunos textos. Isaías 29, del 9 al 13. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalear y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Pero mire qué triste. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué estará viendo en este momento el Señor? Va a decir, tú me hablas y me alabas y dices que soy todo para ti, pero yo sé que tu corazón no me pertenece. Yo sé que en tu corazón yo no reino, yo sé que en tu corazón no tengo esa autoridad. ¿Qué es lo que está viendo el Señor? Un texto desafiante. A los judíos los enfrenta, pero también para mí es un desafío leer esto. Mire, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta adoración, esta reverencia que tenía que ser parte natural, dice, es un mandamiento y lo cumplen, pero en realidad no lo quieren hacer. No sale voluntario. Mire versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso,
porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y al final, en resumen, Dios los desechó. Y un texto que probablemente será un buen desafío, ¿no? Dios realmente puede ver que esto que yo canto y esto que yo digo es una realidad en mi corazón. Y voy a decir, sí, pues el domingo hablas, predicas de mí, pero yo no soy parte tuya. Tú te riges de una forma y probablemente lo sorprendes, pero yo sé que no. ¿Qué está viendo el Señor? Es un buen desafío. La nación de Israel, conociendo todo esto, teniendo sus estatutos, teniendo todo completo, viendo los milagros mucho más precisos que nosotros, lo desecharon. Por eso que nosotros tenemos una ventaja de ellos, porque todo lo hemos asimilado por fe. Yo no vi a Jesús resucitado. Yo no vi el cruce del Mar Rojo o el Mar Muerto. Yo no he visto derribarse las paredes como si lo hicieron. Yo no vi a Gedeón, yo no vi a Lázaro resucitar, pero todo lo he asimilado por fe, como también todos los que están acá. No hemos visto ni uno de esos milagros, pero la fe es suficiente, y una fe centrada en Cristo como suficiente, y eso nos hace diferentes. No nos hace mejores, nos hace diferentes. Mire versículo 10, y termino aquí. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Era tanta la indiferencia de la nación que el Señor tuvo que obrar y literalmente bloquearlos. Ahora bien, algo que debes entender, Dios no te ha desechado, pero la pregunta es, ¿Dios puede ver este amor como lo tuviste al inicio en tu conversión? Cuando todos nos convertimos, estamos con una alegría y queremos compartirlo a todo, pero ¿sabe qué nos hacemos indiferentes? Porque al pasar el año, pues al pasar los meses, los años, nos hacemos tan indiferentes como, ya sé que soy salvo, ya sé que voy al cielo, tengo vida eterna, tengo dones, voy a ver a Cristo cara a cara, voy a estar adorándole, y voy a salir del cielo, y en un momento en un abrir y cerrar de ojos. Sí, todo eso ya me lo sé, ya lo sé. Pero la pregunta es, ¿te sigue causando gozo y admiración ese evento? ¿Sigue causándote en ti una necesidad esto que Dios va a hacer todavía contigo? No dices, sí, pues en algún momento, pero mientras aquí sufriendo, batallando, mal pasándomela porque bueno, soy cristiano. ¿O realmente es una esperanza que tienes? Si es una esperanza, hermano, como decía el Señor, decía el texto que leímos anteriormente, que pueda decir de ti, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, cambio la frase, está muy cerca de mí. Qué lindo sería, ¿no? Que diga, porque Él sabe que le alabo y Él sabe que yo lo vivo. Cantamos hace rato, siento su gloria. Dice un hermano, un pastor que conozco, que antes éramos mentirosos porque decíamos cosas, pero ahora las cantamos. Toma mi vida, Señor. ¿En serio? Bueno, es un decir, Señor. Siento tu gloria. Bueno, en la alabanza, pero ya mañana en mi vida diaria, Señor, hasta el próximo domingo nos vemos. Vea cómo es fácil cantar mentiras y eso solamente nos expone. ¿Qué está viendo el Señor? Hay un remanente, sigamos orando. Y yo les decía la semana pasada que cada usted que entre, esa bandera que está aquí, que es muy precisa, al menos para mí, me hace recordar, tengo que orar por los judíos. Tengo que orar por la salvación de Israel, por la paz de Jerusalén, por Israel y que todo Israel pueda ser salvo. Eso me hace recordar a mí esa bandera. Y que tengo una admiración a alguien que vino de esa nación y me dio la salvación. Eso para mí representa la bandera y creo que tiene que ser el mismo sentir de todos. No somos judíos, no nos queremos judaizar. A mí se me cayó el pelo y no podía ni tener kipá, no se detendría. Así que no nos preocupemos de eso, pero esa bandera es un recordatorio de que hay que orar por ellos. Y eso es parte de lo que Dios desea. Terminamos en oración y después pasamos con la ofrenda y lo que continúa. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde en la cual hemos podido ver estos 10 versículos tan desafiantes
y de una vez más el apóstol Pablo vuelve a reforzar con la audiencia judía y romana acerca de la salvación. A pesar de que todo Israel, Señor, es una nación grande, es una nación poderosa, dice tu palabra que solo un remanente que tú has apartado por gracia realmente es salvo. Ayúdanos, Señor, a no ser jactanciosos, vanidosos o incluso a menospreciar a tu nación, porque tú sigues teniendo un trato con ella. Es cierto que en este momento hay una pausa y todos los que accedemos a ti es por fe. Y no hay diferencia entre judío y griego, mujer y hombre, para lo que tiene que ver con la salvación. Pero no podemos menospreciar ni pensar tampoco que tú has abandonado a tu nación y que la has desechado. Simplemente nos das la gran misericordia, por tu gran misericordia nos permites tener la salvación. Nuestras promesas son espirituales, las promesas de ellos son terrenales. Ayúdanos a no sentir menosprecio o algún sentimiento negativo hacia esta nación que es tuya, sino a sentir tristeza, dolor y a orar por la salvación de todos los judíos. Que mucha gente pueda escuchar tu palabra y que muchos puedan llegar a ser salvos. Te pedimos por tu nación, por la paz de Jerusalén, Señor, y que tú seas exaltado y glorificado en todo momento. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.